Buenos días. Por favor, ahí vayan poniendo su nombre en el chat para tomar la asistencia. Ok, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son los procesos estocásticos. Estos procesos son pues una parte muy importante de la econometría. Les voy a mencionar en qué consisten o qué quiere decir, un concepto básico, más o menos para que vayan entendiendo qué es lo que son los procesos estocásticos. Nos dice que un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias que dependen de un parámetro o de un argumento en el análisis de las series temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que es un parámetro en el tiempo. Se define como una familia de variables aleatorias Y indicadas por el tiempo t, tales que cada valor de t, y tiene una distribución de probabilidad dada. Esto es, en términos mucho más sencillos, un proceso estocástico es aquel que no se puede predecir, se mueve al azar. Aunque como veremos un poquito adelante, hay distintos tipos de procesos estocásticos. Uno de los ejemplos más clásicos es la referencia de la bolsa de valores. Por eso también por ahí les encargué la tarea esa de ver las películas para que vieran más o menos cuáles son los procesos que se utilizan por ahí, las predicciones, la alza, la baja, todo ese tipo de cosas, que se enfocaron un poquito en las películas en ese aspecto. Me interesaba más que la trama de la película, por supuesto, pero sí ir viendo algunos detalles de ese tipo. Ok. Nos dice que existen estrategias que han demostrado sobradamente que la bolsa no es un proceso estrictamente estocástico. Sin embargo, nos estamos refiriendo a la bolsa de los valores segundo a segundo. Un ruidito lo voy a silenciar un poquito. Ok, continuando por ahí. Ningún modelo es predictivo. Entonces, está muy complicado para poder predecir si la bolsa sube o baja. Entonces, algunos modelos estocásticos, por ejemplificar algo, podemos decir que son los electrocardiogramas, los terremotos, el clima en sí. Podemos decir que el segundo en el que un futbolista mete el gol, no lo podemos predecir a ciencia cierta. Entonces, el número de personas que dicen una palabra al mismo tiempo alrededor del mundo, o sea, es imposible predecirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué
hay estos tipos de procesos estocásticos. Ni la mejor tecnología ha podido predecir un terremoto. Se ha tratado, se ha buscado la manera de ver cómo se producen, pero no se ha logrado en sí, ¿verdad? Por ahí, silencien su micrófono, por favor, los que faltan, para que puedan escucharme todos. Gracias. Sí, los tipos de procesos estocásticos, hay dos grandes tipos. La diferencia son que puede ser procesos estocásticos estacionarios y los no estacionarios. Los estacionarios tienen una serie de características que lo hacen de cierta manera un poco predecibles, pero al final de cuentas es una aproximación, es muy, muy variable. Y en cambio los procesos no estacionarios son completamente impredecibles. ¿Sí? Nos dice que un proceso estocástico estacionario es aquel cuya distribución de probabilidad varía de forma más o menos constante a lo largo de cierto tiempo. En otras palabras, es una serie de números que puede parecer muy caótica, pero para tomar valores dentro de un rango limitado a través de una información que pueden realizar los modelos que intenten predecir la variable. Un ejemplo, vamos a comparar una serie de divisas, el euro contra el dólar. Entonces, podemos decir, lo voy a por aquí compartir una pantalla. Para que vean esta gráfica. La variación diaria del porcentaje tiene esta forma. Si vemos, pues está bastante saturada, ¿verdad? Entonces, vamos a verla un poquito a menos plazo, de tal manera de que la veamos un poquito más clara, ¿sí? Entonces, aquí se está midiendo los cambios que hay con respecto al euro dólar, ¿sí? El cambio que hay entre la divisa. Y vamos viendo que conforme va pasando el tiempo, esta es una gráfica del 2017, va pasando el tiempo, hay una serie de fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo, tanto positivas como negativas. Entonces, esto nos da que es un producto que no es predecible, porque hay mucha variabilidad, ¿sí? Entonces, podemos ver, les voy a leer un poquito lo que dice aquí. Dice, al ampliar el gráfico podemos ver con más claridad el comportamiento de la variable, los cambios que existen. Durante los últimos 100 días, el euro dólar ha tenido una variación dentro de un rango de menos 1% y 1%. No podemos predecir cuál será la variación de un día en concreto, pero podemos intuir, más no confirmar, el rango de valores en el que estará esta variable. Otro caso, o para decir, ejemplificar proceso estocástico no estacionario, es aquel cuya distribución de probabilidad varía de forma no constante. Dicho de otra forma, si una serie de números se comporta de forma totalmente caótica, podríamos predecir que es aleatorio y no estacionario. Un ejemplo de no estacionario también sería la cotización euro-dólar, pero en este caso es la variabilidad que existe en la forma diaria. Cada
gráfica de puntos tiene una cierta variabilidad y nos va a cambiar en forma diaria. Como resumen, un proceso estocástico es un proceso aleatorio, está denominado por el azar y existen tanto no estacionarios o caóticos y los procesos estacionarios que por sus características pudieran intentar predecirse. ¿Okay? ¿Algo que quieran mencionar para darles la palabra? A ver, Yukaira. Adelante. Un poquito el radio, Yukaira. ¿Puedes hablar? Adelante. ¿Querías decir algo? ¿Nada? Ok. ¿Alguien que quiera mencionar algo para darle la palabra? Yo, profe. A ver, Eduardo. Sobre el respecto de la gráfica que acaba de mencionar, estuve viendo, creo que, no sé si fue el lunes o el martes, sobre la caída del precio del petróleo. Estaba muy por abajo del dólar, ni compara al dólar, creo que 3 pesos, 2 pesos, dependiendo. Entonces, ¿por qué motivo? Porque por todo lo que está pasando la consistencia, no tenía dónde almacenar. En el estado de Golfo tienen varios buques de que México y Estados Unidos están detenidos por lo mismo y eso cayó la gráfica hacia abajo en los últimos años, muy parecido a la fecha de 1998, ahí donde hubo una crisis también, donde cayó sobre esta fecha fue la caída del mercado. Ok. Sí, esto es, pues prácticamente la econometría nos da esas herramientas las cuales nos pueden decir o predecir un poco cómo está la situación. Muchos de los parámetros o muchos de los indicadores, uno de ellos es el petróleo, otro de ellos es las divisas, la bolsa de valores, el Producto Interno Bruto. Todo ese tipo de indicadores nos dan cómo está la situación actual de la economía, ¿no? Entonces, podemos medir mediante ciertas fórmulas cuáles son los datos probables que vayan a ocurrir. Todo este tipo de cosas nos da la pauta y me gustaría que por ahí, no a manera de que sea una tarea en sí, pero sí me gustaría que pudieran, cada uno de ustedes en su región, sacar una cierta entrevista con su comunidad, vía telefónica, por supuesto, no, o de manera lo más prudente posible de no salir de casa, de qué es lo que está pasando en su economía particular, ¿sí? Con esta contingencia. ¿Sí? Una serie de 10 personas, cómo han disminuido sus ingresos, cómo han aumentado sus gastos o han disminuido sus gastos en el detalle de quedarse en casa. A lo mejor igual algunos todavía tenemos el proceso
que podemos ir a trabajar al lugar de trabajo. Algunos nos restringieron. Hay algunas personas, pues, por su edad o por su situación de salud, que tienen prácticamente prohibido ir a trabajar o salir de casa. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden hacer una entrevista con 10 personas y ir midiendo de alguna manera qué es lo que está pasando con su economía. Entonces, eso me gustaría que lo hicieran a manera de, pues, adentrarnos un poquito a lo que viene siendo la medición de la economía con respecto a lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Entonces, ya por ahí les puse en el Classroom el ejemplo de lo que les mandé de ejercicio. Lo resolví yo. Ay, discúlpenme la letra, pero lo hice en una forma un poco rápida, para que vean más o menos cómo se resuelve. No es la única manera de resolver y por lo tanto no es el único resultado que puede obtenerse. ¿Por qué no es el único resultado que puede obtenerse? Porque es estadística, es probabilidad. Entonces, hay variables que si no las tomamos en cuenta, pues van a tener otro tipo de resultados. Por ejemplo, la variabilidad que existe dependiendo de qué tanto sea la desviación de un punto a otro. En el caso que yo les puse, pues no se tenía en cierta forma el dato inicial. O sea, cuánto es el salario de cada persona en forma individual. Por lo tanto, no podíamos sacar frecuencias, no podíamos sacar la sumatoria de las variables, pero ya nos daban ciertos datos como la media, la desviación típica, y nos daban también el coeficiente de correlación. Pero en sí, este problema, por ahí lo menciono en el Classroom, no era tanto para que lo sacaran bien, ¿verdad? O sea, sino para que vieran qué tipo de antecedentes necesitamos, en el cual necesitamos estudiar lo que es la econometría. Esto nos da que básicamente necesitamos mucho de estadística, ¿sí? Entonces, conocer un poquito cuáles son las letras, a qué se refieren, qué quieren decir estos términos de desviación típica, desviación estándar, qué quiere decir media, qué quiere decir correlación, combinación de ciertas cosas. Entonces, eso era más que nada, pues ahora sí que un test, una prueba, una pequeña prueba para ver qué tanto conocían ustedes de este tipo de situación. Y no es, como les también comento ahí, no es que vaya a venir un problema de esos en el examen, cosas por el estilo. A mí me interesa más que ustedes entiendan qué es la econometría, qué es lo que se mide, qué es lo que se hace, qué es lo que podemos llegar a obtener si empleamos esta técnica de la medición de la economía para poder proyectar o predecir algún tipo de evento. En el caso que estamos viviendo, que es lo que es la pandemia del coronavirus, se está intensificando las maneras de poder medir esto. ¿Para qué lo necesitamos medir? Toda cosa que no se mide, no se puede saber qué es lo que se va a necesitar. Entonces, sí es importante saber medir qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo poder nosotros implementar alguna idea, algún concepto, alguna forma de cómo evitar, pues, una regresión muy, muy fuerte, o simplemente, pues, sobresalir y no tener tantos problemas, o al final de cuentas,
buscar la solución de tal manera de que sobrevengamos este problema y no caigamos en un estado económico que no podamos sustentar prácticamente. Esa es la idea. Entonces, con todo este tipo de proyectos, ahorita hay mucha información en Internet, hay mucha desinformación desafortunadamente también, pero sí, lo que queremos más que nada es enfocar un poquito la materia en que conozcamos para qué nos sirve, para qué es lo que nos está diciendo. Tanto ya resolver algunos problemas o algo, hay infinidad de problemas resueltos en Internet. Podemos ir y buscar un caso y ejemplificarlo, pero si ustedes eh, no están familiarizados con lo que es la estadística, a lo mejor sí es muy complicado, ¿sí? Entonces, sí es importante. Otra de las características que tenemos, que muchos autores toman en sí sus variables con cierta notación, con cierta tipo de letra, entonces no todos los autores coinciden. Entonces siempre que buscamos en internet, oye, pues la dispersión y que lo que viene siendo la variabilidad, la varianza, pues cada autor, cada tipo según el país donde vive o según los conocimientos que trae, pues lo determina con cierta literal o con cierta letra. Entonces, hay ciertas cosas que sí manejan pues parecidas, por decir, se diferencia cuál es una estadística en una población y cuál es una estadística en una muestra de esa población. Entonces, podemos sacarlo de la misma manera, pero lo interpretamos con diferentes literales. Por eso siempre hay mucha confusión en este tipo de aspectos. ¿Algo que quieran comentar o algo más? Profe, ¿cuántas preguntas se le van a hacer a las personas? Pues, ustedes la determinan, pueden ser unas 10 preguntas, unas 5 preguntas. Más que nada, esto es para que darnos una idea de la situación. Pues si le pueden comentar que si van a ir a trabajar, que si están trabajando, cuáles son sus ingresos o cómo están obteniendo ingresos en este tiempo. Hay que medir los tiempos, ¿sí? Hay que medir los ingresos, los gastos. Eso es lo que hay que medir. Entonces, podemos hacer una estadística o podemos hacer una referencia con unas 10 personas, 5 personas, o sea, les digo, no es algo que sea como si fuera una tarea que si no me la entregan no van a ganar puntos. Es más que nada una forma de participación, una forma de decir, vamos a hacer un proyecto de un tipo... ¿Cómo nos está afectando el coronavirus? ¿Cómo nos está afectando en nuestra región, en nuestro entorno? ¿Qué es lo que nos está pasando? Si realmente ustedes también en su entorno ven, oye, pues los productos que estaban en este precio ahora están más caros, ahora están más baratos. O sea, ¿cómo está afectando ese tipo de cosas, ¿verdad? Tanto en lo que nos están vendiendo como en lo que nosotros estamos produciendo en nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, eso es más que nada es a lo que me referí. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda por ahí?
Profesor, tengo una pregunta sobre acerca del examen. Del examen. Ok. El examen yo lo voy a poner de conceptos, ¿sí? No quiero ahondar tanto en ejercicios, cosas así, porque tenemos el tiempo para estarlos explicando uno por uno, los casos ni las fórmulas, ni tampoco traemos los antecedentes muy frescos de lo que son la estadística, ¿no? Entonces sí es complicado. Yo lo que quiero hacer en la próxima clase, que nos pongamos de acuerdo la hora y el día que vamos a hacer el examen. La próxima clase es clase normal, ¿sí? Pero vamos a tener que es la última clase de la sesión de Zoom, ¿sí? Entonces, yo les voy a poner el examen vía link. Les voy a mandar un link ahí al chat, lo que viene siendo al WhatsApp. Ese link ustedes lo van a abrir y van a contestar el examen, ¿sí? Entonces, es a través de Drive, por lo tanto, cada uno de ustedes me va a llegar su respuesta a mi Drive, a mi computadora, y de ahí las voy a calificar. Como les digo, quiero poner unas 10 preguntas máximo, donde voy a ver qué tanto ustedes conocen o qué tanto ustedes aprendieron de los conceptos que estuvimos viendo durante toda la materia de economía. Entonces, más que nada, el examen va a ser de opción múltiple. Ustedes van a escoger cuál es la respuesta. Igual, como les digo, sí va a tener un tiempo determinado. Se trata de que ustedes se autoevalúen también un poquito. O sea, lo que les quiero decir es que traten de no copiarse. O sea, sí va a influir en su calificación, pero al final de cuentas es un porcentaje de su calificación, no es la total. A mí lo que me importa, lo que me define es lo que ustedes están haciendo ahorita, las tareas, la participación. Este es un ejemplo de lo que quiero que participen todos, un poquito. Esa relación o esa estadística que van a medir, pues la van a entregar también por Classroom. Digo, como es participativo, sí va a tener un valor de puntos, pero pues el que no pueda hacerlo, no quiera hacerlo, pues igual no le va a afectar demasiado. Entonces, vamos a ir viendo. A lo mejor igual les pongo algún otro ejercicio ahí de ejemplo en Classroom. Se los pongo ya resuelto para que nomás lo vean, lo analicen y vean ahí algunas dudas y lo podamos ir viendo aquí en Zoom, algo por el estilo. Entonces, por ahí ya nos quedan unos 10 minutitos de la clase de Zoom, pero yo más que nada, por ahí alguien levantó la mano, déjenme ver quién levantó la mano, ya la bajó. Bueno, no sé si alguien quería decir algo, levante por ahí su mano. ¿Nadie? Okay. Bueno, por ahí también en Classroom he estado subiendo algunos materiales de apoyo, como formularios, algunos tipos de conceptos, de lecturas. Esto no nos indica que sea lo único que podamos consultar. O sea, simplemente es algo que me pareció un poco relevante, que pudieran ustedes tenerlo también como parte de su formación y que pudieran estarlo revisando en una forma más práctica.
Eh, con respecto a la clase, por ahí también les voy a dejar en Classroom un poquito más de tarea para la próxima semana. Voy a revisar lo que ya me entregaron o calificar, porque ya lo estuve revisando, ya lo estuve viendo, ya estuve viendo algunas cosas que entregaron, algunos, el ejemplo que también, ejercicio que puse, ya lo estuve, algunos sí lo lograron interpretar. Algunos lo hicieron de una forma que no es del todo correcta, algunos sí, algunas cosas, pero en fin, o sea, como les decía, era parte de una manera de ver qué tanto estaban involucrados o qué tantos conocimientos previos estarían de lo que es la estadística. El ejemplo se refería a la que es la estadística bidimensional, que es un poquito más profunda que la estadística normal, porque involucra dos variables. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cosas lo estamos viendo ligeramente. Entonces, sí, no vamos a hacer unos máster en economía, pero pues vamos a tener el conocimiento de que podemos, si están hablando de algo en un procesos económicos, pues vamos a entender de qué se trata. ¿Sí? Eso es más que nada. Tener el conocimiento para poder saber de qué están hablando los demás. Vemos una entrevista, vemos un video, y pues, uy, esto, pues me están hablando en chino, ¿verdad? Como las entrevistas que estaban diciendo que los seminarios, esos seminarios pues prácticamente no funcionaron. La mayoría los intentó hacer, a lo mejor los vio, y a lo mejor hizo por ahí un resumen. Claro que se los voy a tomar en cuenta si lo hicieron. Pero si en nuestro idioma es difícil entender algunas cosas, pues en otros idiomas todavía es más complicado. Vamos a tratar de ir viendo la mayoría de los temas. Por ahí les voy a encargar algunos temas más de lo que es el programa. Vamos a revisar algunas cosas. A lo mejor también les pongo a ver algún tipo de video, algún tipo de entrevista ya hecha, para que hagan un resumen sobre lo que es lo mismo sobre la medición de la economía, y ya sobre eso pues vamos a ir trabajando. ¿Alguien que quiera agregar algo? Nos quedan por ahí 5 minutitos. ¿Dudas de lo que se pretende hacer, lo que se quiere hacer? Okay. Bueno, pues por último, por ahí les comparto pantalla. Profe, entonces Dígame. nos va a mandar un ejemplo de cómo se hace el problema. Ya lo subí a Classroom, el ejercicio resuelto. Okay. El ejercicio resuelto lo subí ahí en Classroom. Les digo, lo subí con mi letra, con mi a puño y letra, le tomé una foto y lo subí, lo pegué ahí en una hoja de Word. Okay. Pero pues no se espanten ahí de los rayones, pero sí
más o menos son las fórmulas a utilizar para poder resolver este tipo de ejercicios. Ok, Entonces, gracias, profe. era más que nada eso. Quería compartirles un poquito lo que es el programa. Pantalla. Programa está. Okay. Por ahí en lo que está en el Classroom se movió un poquito por ahí los puntos, alguien le movió, como los puse para que lo pudieran editar, le movió un poquito. Pero en sí este es el programa. O sea, lo que empezamos a ver fueron las unidades del 1 al 4, por ahí ya vieron, investigaron algo de lo que es los procesos, hasta el 5, no sé, hasta el 6 creo. Entonces, por ahí algunos me preguntaban qué es una R, qué es una MA, qué es un ARMA. Entonces, todo eso, lo podemos obtener en internet. Son procesos, son estilos de procesos, ¿sí? Lo podemos decir. Déjame ver si aquí tengo una definición rápida antes de que se nos acabe el tiempo. Ok, aquí nos dice los modelos lineales AR, autorregresivos, ¿sí? Los modelos lineales MA son de modelos de medidas móviles, y ARMA pues son la combinación de los dos tipos de modelos. Son mixtos, autorregresivos y medidas móviles. Entonces, ese tipo de, pues ahora sí, de siglas que se manejan, es importante que pues las tengamos al día, ¿verdad? O sea, eso es a lo que voy con algunas de las cosas que necesitamos ir conociendo. Entonces, esas son las cosas que yo pretendo que ustedes lo tengan fresco, que ustedes lo puedan tener por ahí. Okay, nos queda por ahí un minutito. ¿Alguna última cosa que quieran agregar o que quieran decir? No, como quiera ahorita, ahí en Classroom voy a dejar la tarea, y para que ustedes vayan revisando también los materiales que he estado subiendo y pues vean más o menos el ejercicio cómo se resuelve. Profe, yo se lo tuve que mandar la tarea por correo porque en Classroom no me dejó subirla. Classroom tiene cierto límite de cantidad de información que pueda subir. Entonces, si metes imágenes o metes algunas cosas, se hace pesado, entonces sí es difícil que lo subas. Entonces sí hay que aligerarlos. En Word te permite compactar imágenes de tal manera que pues le quites todo lo que le recortaste, lo que incluso le pongas otra calidad, y eso te va a ayudar pues a poderlo subir. Entonces, la idea es que todo esté en Classroom, porque en Classroom se está metiendo la calificación, y pues en caso dado que definitivamente no se pueda, pues entonces sí, pues buscaremos otro medio de recibir la información. Esa es la idea. Bueno, chicos, entonces, pues no sé si tengan alguna duda.